Sean todos muy bienvenidos a otro club de lectura. Como siempre, un gusto, una alegría encontrarnos en esta mesa a través de las distintas plataformas, opciones de comunicación que tenemos para hacer posible este espacio enfocado en los libros, el pensamiento, la lectura, recomendaciones. Y hoy me acompaña nuevamente un gran amigo, el licenciado Joaquín de León. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien. No me esperaba que dijeras licenciado de nuevo. Por suerte decís amigo y le pones énfasis. Un gran amigo y amante de los libros, como a él le gusta que lo presenten. Joaquín es licenciado en comunicación, opción publicidad, magíster en dirección comercial y marketing. Y bueno, ya has estado acá en este club de lectura. Te agradecemos por volver a animarte a compartir con toda la gente que nos sigue, a compartir un poco también de lo que son tus gustos en la lectura, ¿no? Tus gustos, tus intereses o aquellas áreas en las que quizás estás un poquito más empapado, podríamos decir. Sí, yo qué sé, creo que es compartir lo que leemos, lo que vemos, lo que reflexionamos. Lo que uno disfruta también. Sí. Sobre todo, más que lo que uno disfruta, es el disfrute de pensar las cosas también, ¿no? Porque creo que estamos en un momento, estamos muy rápido. No nos vamos a poner en modo Fahrenheit de nuevo, ¿no? No, pero está bueno lo que decís. Pero va un poco por ahí, ¿no? Está bueno, ¿no? Ese ejercicio de lo que uno consume también poder procesarlo. Sí, re. Lo artístico, pero bueno, también todo producto comunicacional, lo que uno recibe. Estar procesándolo y no simplemente, consumiéndolo. Y en esta oportunidad, Joaquín, trajiste para compartir con la gente del Club de Lectura un libro que yo no sé si nuestra audiencia lo tendrá muy presente, siquiera si sabrá de su existencia. Yo personalmente confieso que no sabía de su existencia y que un poquito, voy a confesar herejía también, no me dio para leer el libro, pero vi la película como para poder compartir este programa contigo y conocer un poquito de qué se trata la historia detrás del libro, que se titula con una pregunta: ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Sueñan o no sueñan? ¿Se ponen a contar ovejas antes de dormirse los androides? Ese es el título de esta novela del año 1968, escrita por Philip Dick y que fue llevada al cine en quizás más de una versión, pero la primera, o quizás la más conocida, la que generó mayor impacto, es Blade Runner, película del año 1982, dirigida por Ridley Scott y con la participación de Harrison Ford. Estaba muy pintón, muy hermoso Harrison Ford. Nada más ni nada menos. Con ahí una estética muy, muy particular, que a algunos no nos gustó tanto, a algunos les gusta más. Pero una película bien lograda, música de Vangelis. Hermoso. Tremendo, ¿no? Lo que genera, las emociones que logra generar Vangelis a través de su música es impresionante. Como decíamos, una novela que, Joaquín, vos vas a compartir con nosotros, pero que nos va a llevar de nuevo a estos temas, ¿no? Futuro distópico, ciencia ficción, incluso en algún comentario leí que se habla un poco del género cyberpunk. No sé si... Sí. Si escuchaste, si leíste de eso. Sí, de lo último que decís, da para hablar horas, y esta peli tiene como una cuestión muy seminal en ese género, porque hay ciertas estéticas, ciertas formas de presentar el mundo y demás, que después vinieron muchas cosas después que toman ese guante, digamos, y ese es uno de los tantos aportes de la película específicamente, para compartir con la audiencia. Hola, mamá. Vean la peli, quizás después pueda ser un lindo punto de partida para leer el libro, pero la peli hay que verla, está disponible en plataformas y demás. Paréntesis. Sí. ¿Qué vínculo que hay entre cine y literatura? ¿Qué vínculo estrecho de dependencia, podríamos decir? Y sobre todo dependencia del cine y la literatura, porque cuántas grandes películas, Joaquín, y a lo largo de la historia también de hace más de 50, 70 años, cuántas grandes películas están basadas en libros. Son éxitos cinematográficos, pero las historias fueron literatura originalmente. Sí, yo creo que eso es la capacidad de imaginar y de soñar que tiene la literatura, que
a veces el cine la logra por sí sola y a veces no. Ujú. Sin ir más lejos, grandes películas de Hitchcock no son guiones... nos pusimos acá, nos pusimos viejos, pero nada, Vértigo, por ejemplo, que según la gente que sabe de cine de verdad, es una de las mejores películas de la historia, entre esa y Ciudadano Kane, de Orson Welles. Vértigo es una novela, por ejemplo. Hace un par de programas hablaba yo acerca de Matar a un ruiseñor y yo decía que al libro Matar a un ruiseñor llegué por conocer la película, en Sí. realidad, primeramente. Y así hay cientos de ejemplos. Sí, y qué curioso eso que el cine te lleve a la lectura también, ¿no? Sí. Ujú. Y las diferencias Nada, vos ves una peli que te exige otros esfuerzos, si se quiere, otros lenguajes, otros códigos, y después pasar al libro, digamos, Ujú. y lo que te enfrentás, y viceversa también, ¿no? Cómo esas experiencias son tan distintas, se retroalimentan las unas de otras. Ya estás mirando el tiempo porque nos vamos a ir, te conozco. Vamos arriba, vamos arriba. Pero Ujú. bueno, contame un poquito, ¿qué te pareció la peli? La película me parece que yo creo que lo más destacable, más allá de la parte, artística propia del cine, que no vamos a profundizar para no aburrir a la audiencia, yo creo que plantea temas de reflexión, debates, yo te diría que hasta éticos, muy interesantes que yo entiendo que están basados en el planteo original de la novela de Philip Dick. Contame un poquito, hay una correspondencia. ¿Cuáles son esos planteos principales, Joaquín, de la novela? Contanos, por lo menos, tiranos el logline de la Bien. novela, el tema para el que no conoce. Bien, la novela, hablando específicamente de la novela, tenemos a un policía, estamos en un mundo que hubo una tercera guerra mundial, se pudrió todo, hay como nubes radioactivas que generan cuestiones climáticas muy complicadas y hacen que la Tierra sea un lugar muy inhóspito para vivir. Ujú. ¿Qué implica esto? Gente se va a Marte, guiño guiño, el amigo Ray Bradbury quizás, o no. Y para que la gente se vaya a Marte, algo que hacen la sociedad de ese momento, la industria, las empresas, generan robots para acompañar a las personas. ¿Tá? Guau. Bien, Ujú. arranca por ahí la cosa. Cuestión es que estos robots se van sofisticando cada vez más y estos robots anhelan libertad, ¿tá? Anhelan vivir por sí solos y no estar como en esta relación de servidumbre con los humanos. Ujú. Y ahí hay fuerzas policiales que se encargan específicamente de retirarlos, como dicen ellos. Que en realidad, más que retirarlos, se trata casi que de un asesinato, porque cuando empezás Sí. a ver lo que son estos seres, en realidad piensan prácticamente que sienten y demás. Pero bueno, está ese juego retórico ahí en la vuelta. Sí, como medio un eufemismo. Y sí, ¿no? De hecho, en la novela a los robots se le dicen Andis, en la película le dicen replicantes, Ujú. pero buscan siempre como una adjetivación, digamos, para deshumanizarlos lo más posible, cuando están cada vez más humanizados. Wow. Y eso es súper interesante. Ujú. Y después, bueno, la novela lo que pone de verdad el foco, y ahí hay pequeñas diferencias con la película, la novela habla de, sobre todo, el límite entre ser robot y ser humano. ¿Qué realmente nos diferencia? Wow. Y esto ocurre a través de algo que es súper loco. Los policías, cuando tienen que separar a un robot, se tienen que asegurar que es un robot. Y es más difícil para ellos, porque Cuando tienen que retirarlo. cuando tienen que retirarlo. Mirá cómo estamos nosotros ya con ese lenguaje eufemista. Tendríamos que decir cuando los tienen que matar, pero viste cómo entramos, ¿no? Cuando los tienen que retirar, tienen que realmente validar que es un robot. ¿Cómo lo hacen? Desarrollaron un método. Que este método básicamente es de observación de pupilas mediante preguntas que se van haciendo al sujeto, que sería un robot, y según cómo van reaccionando esas pupilas, Ujú. bueno, ahí dicen, vos, este tipo es un robot o no es un robot. Así arranca la película. Así arranca Esa la es la peli. escena inicial de la película. Ujú, Sí, ujú. exacto. Básicamente este método, lo que parte de la base, de la premisa, que los robots hay ciertas cosas que no sienten, llámesele empatía por el dolor animal, vergüenza. Ujú. Se suelen hacer preguntas como de un tinte como más obsceno, si se quiere, para ver cómo reaccionan y demás. Y bueno, si la persona, esas pupilas no reaccionan como debieran reaccionar, tac, eso es un robot y legalmente están permitidos de cometer este asesinato, digamos. La empatía, entonces, Joaquín, planteado como algo propio o exclusivo de los humanos, podríamos decir. En principio sí, porque vos sabés que cuando empieza a avanzar
la novela, Ujú. los robots también sienten empatía. ¿Pero por qué? Bueno, los robots, para empezar, ellos sienten miedo, sienten empatía sobre sí mismos, también conectan con las personas, solo que no lo hacen específicamente, quizás como lo hacen los humanos. El tema de los... mencionan mucho el tema del maltrato animal y en ese mundo, en la novela, está súper instalado el vínculo con los animales, que como está esta cuestión climática, los animales han muerto. Los robots no tuvieron una infancia, no fueron socializados con animales, entonces se les hace más difícil también para ellos. Wow, mira qué interesante. Y después lo otro que a mí me sorprende, el protagonista siempre los termina como descartando mediante la reacción a preguntas obscenas. Y también estas cuestiones de estas preguntas obscenas, más que de la empatía de ser humanos o no, a mí lo que siento con esto es que, nada, no pasaron por ese proceso de socialización, de culturización y demás, entonces capaz que hay cosas que no los escandalizan tanto. Pero no es eso lo que los termina definiendo, no. Por ejemplo, uno de los personajes que en la novela el protagonista tiene que asesinar es una muchacha que es artista, canta ópera, interpreta muy bien y demás, y él la va a ver al teatro y ve su capacidad expresiva de interpretar, de conmover y demás. El tipo la termina retirando, ¿sí? Pero claro, el tipo dice, ¿cómo puede ser que esto en realidad sea un robot y no sea humano? Esta capacidad de transmitir tantas cosas, de sentir, de interpretar una obra. Y ahí empezás a ver como muchas cosas con los robots y demás, cómo se empiezan a organizar para sobrevivir, y no es me organizo para pegarle a estos otros que me quieren lastimar, sino estar debajo del radar. Entonces, va un poco como por ahí, digamos, entre los límites de la humanidad y no, y sobre todo, que esto a mí me parece interesante, cuando... ¿Vos te acordás de la Ilíada? A ver. En la Ilíada tiene una cosa media loca, y acá le mandamos un amigo, al amigo Stephen, profesor de literatura, que capaz que nos puede contar mejor eso. Me gustaría un asado con vos. ¿Qué es esto de la perspectiva y la objetividad? Viste que en un momento estamos con los troyanos, después estamos del otro bando, pero conocemos exactamente lo que le está pasando a cada uno. Ajá. Sabés del lado de Aquiles, sabés del lado de Héctor. Acá, vos sabés solo del lado del policía, ¿sí? Empezás a ver la motivación del policía. La novela arranca con que el tipo discute con su mujer, ¿tá? Hay otras cuestiones que son súper interesantes, de unos aparatitos que ellos utilizan para modificar sus estados de ánimo y demás. Los utilizan sobre los humanos. Sobre sí mismos. Cada uno tiene su aparatito, yo lo modulo como quien toca el dial, me va a sentir más esperanzado, más triste o no, según cómo lo modulo. Él se enoja con su pareja porque su pareja estaba triste, había modulado para estar mal. La pareja había descubierto esa combinación, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Y él le pregunta, ¿pero por qué estás haciendo esto? Si tenemos un aparatito para estar bien. Y ella lo que le dice, mira qué respuesta, ¿cómo voy a poder estar bien en un mundo donde no hay vida, donde la gente se está muriendo, donde muchos se fueron a Marte, nosotros no pudimos irnos a Marte y demás? Tenía mucha razón. Y el tipo, bueno, se va molesto con su mujer y demás. Y la motivación del tipo es realmente lo que lo mueve, ¿no? Yo tengo que matar más androides, separarlos para pagar esa recompensa, para poder comprarme una mascota, que es un símbolo de lujo y de estatus en esa sociedad. Después, por otro lado, cuando escucho veo los diálogos ahí medio al pasar, de los androides hablando, etc., la motivación de ellos era escapar de Marte, venirse a la Tierra para poder ser libres y poder vivir. Nada más. Nada más. Y ahí como que, cuando lo veo desde esa manera, de las motivaciones y todo, me genera como algunas cosas, que eso es un poco lo que trata la novela, ¿no? Como que el deseo de los androides, entonces, o sea, la novela los pone un poco como víctimas, podríamos decir, pero víctimas en un sentido de que ellos buscan la libertad. Quizás nosotros en la película los vemos como un poquito más, más agresivos, más dañinos, pero detrás está esa idea de que ellos eran esclavos, Sí, en claro. realidad, ¿no? Sí, claro. Y quizás esa violencia o con lo que los vemos es eso que la cara de lo que ellos están pasando y lo que ellos quieren conseguir, que es de alguna manera el poder ser libres.
Sí, totalmente. Aparte, ¿cómo no van a tener reacciones violentas si están todo el tiempo perseguidos? ¿No? O Sí, sea, sí, claro. para arrancar, ¿no? Ujú. Y la peli, que bueno, acá te escucharé a vos, ¿vale? Y siempre con la amenaza sobre sus cabezas del ser retirados, porque todos en algún punto de su vida útil van a ser retirados, si no me equivoco. Sí, eso en la novela no está tan laburado, A ver, y en la peli se explota mucho más esta cuestión de la obsolescencia programada, si se quiere. Y ahí creo que está como la gran diferencia y también el aporte de esta peli y lo lindo también de esta peli, cómo aporta esto de que, bueno, los robots saben que se van a morir. A mí lo que me dijeron en la escuela es que el único ser vivo que sabe que se va a morir son los humanos. Wow. Los robots ya lo saben y están muy preocupados por eso. Si logran funcionar un poquito más de su obsolescencia programada, va a venir alguien de traje, le vas a hablar, les va a hacer un test y si pierden ese test, los va a matar. ¿Tá? Y estos tipos en realidad, bueno, están preocupados porque quieren seguir viviendo. Saben que se les está escapando la vida de las manos. 4 o 5 años es la vida útil y quieren vivir más. Quieren seguir sintiendo cosas. ¿No es ese sino el sentir de los humanos también, Joaquín? Y bueno... Te estoy matando a preguntas. No. Pero te digo, o sea, porque ese sentir, quienes escriben tanto la película como el libro quizás se lo dan a los androides, pero ¿no es un sentir muy humano la preocupación por el fin de los días y la preocupación por el querer seguir viviendo? Y sí, yo creo que eso es lo que además nos ha movido también como humanidad y muchísimos avances y cosas en términos de salud, calidad de vida, incluso nuestras cuestiones espirituales. Muchas religiones se plantean las cuestiones de qué hay con la vida después de la muerte y demás. O sea, realmente es una preocupación superhumana y los robots la tienen. Y ahí se empieza a complicar un poquito la cosa, ¿no? Realmente son villanos estos personajes que vemos, que sí, que te los muestran muy grandes, musculados, con una estética muy particular. Y bueno, y acá se empieza a complicar un poquitito, ¿no? Y yo no sé cómo, si vos recordás esta escena de la película específicamente, que es cuando se van a enfrentar a su creador. Sí, los androides. Sí. Sí, el objetivo de ellos es de alguna manera poder llegar, por lo menos en la película se plantea eso, ¿no? Ellos quieren poder llegar hasta su creador, pero ¿para qué? ¿Para pedirles que les alargue la vida? ¿Para averiguar cuándo se termina su tiempo? Y bueno, ellos quieren vivir más. Ahí está. Y el creador Ajá. les da una lección de vida, en realidad, con la respuesta que les dice. Más allá de que es una limitante técnica, este actor, que olvidé el nombre, que además es el bartender en la película del Resplandor, ya te hago un guiño para el futuro. Sí, es el mismo. Bueno, El Resplandor, otra película basada en un libro. En un libro, sí. Volvemos. ¿Qué pasa con este personaje? Y el tipo, bueno, en definitiva les dice que han tenido una vida espectacular, que son la mejor versión de la tecnología que hay, que han logrado sentir, que han tenido una vida maravillosa. Y esta metáfora con la vela, ¿no? Que hay velas que arden más rápido porque iluminan más. Y justamente este muchacho, este personaje, ha brillado mucho. Entonces, bueno, ya se le está acabando su tiempo, digamos. No era la respuesta que quería escuchar, de hecho, lo asesina después. Sí. Pero spoiler, perdón, no me gusta hacer eso. Es en la mitad de la película, es una peli vieja. Pero... Y ahí ya hay una cosa con estos temas y se empieza a plantear el desarrollo del personaje, porque acá está la negación, porque esa respuesta violenta es frente al no me puedes dar esta solución, te voy a matar. No le bastó esa respuesta. Que en definitiva, a ver, veamos nuestras historias personales y demás, pero todos nos enfrentamos a momentos en los que se nos van seres queridos y esas primeras instancias por lo general suelen ser de mucho enojo y de mucha frustración, más allá de todo el dolor y demás, porque no entendemos que eso pueda ocurrir, digamos.
El por qué. El por qué. Vos sabés Sí. que, y no puedo evitarlo en este punto y ya seguís con quizás quienes nos están escuchando que conocen un poquito de Biblia, el texto tremendo de Eclesiastés 3:11 que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dice, la noción de eternidad aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Entonces, es innegable ese deseo, ¿no? Que bueno, que acá vemos un poco planteado en los androides, pero que yo te decía y que vos lo estás diciendo a través de cuando vemos que fallece gente a nuestro alrededor, ese sentir de eternidad de que queremos que las cosas perduren para siempre. Un poco, bueno, la Biblia lo explica en ese sentido, de que ha sido Dios, el Eterno, que puso esa semilla a nosotros y que de alguna manera también nos pensó a nosotros para que fuéramos eternos, ¿no? En nuestra existencia. Quizás no, no la palabra no sería eterno, sino sería infinito, porque eterno es que no tiene principio, ¿no? Si no me equivoco, nosotros tuvimos un principio porque fuimos creados en un punto, pero sí, bueno, fuimos creados para vivir sin fin en ese diseño original, ¿no? De Dios, en ese pensamiento original de Dios. No sé a qué venía esto. Cuando hablamos de la cuestión de cuando fallece alguien, nuestro porqué, nuestro preguntarnos, ¿no? Y esa tristeza que nos invade. Wow. Vamos a Fahrenheit, vos sos el libro Eclesiastés. ¿Estamos de acuerdo, no? No, ¿Estamos de acuerdo? no sé si eso es bueno o malo. Bueno, por el conocimiento Pero y la sensibilidad con ese texto. No, pero es impresionante. Es impresionante, Sí. viste, cómo, lo que vos decías, ¿no? Cómo uno al leer autores que de repente por ahí o no estaban inspirados en la Biblia, o quizás no tenían mucho que ver con el pensamiento cristiano, pero sí hay cosas, viste, que te llevan, ¿no? El pensar, la reflexión. Es que vos sabés que Philip K. Dick, en realidad, que tendríamos A que ver. hablar mucho tiempo, Ujú. pero hay una cuestión sensible y espiritual. No desde ese lugar, pero sí se pregunta sobre qué es lo que nos hace humanos. Lo de estos aparatitos, o sea, está claro y cómo marca ese quiebre entre los robots y demás. Ujú. Hay cuestiones también espirituales y cómo se van construyendo en esa época con un personaje que no queda claro si es una estafa, si es un engaño o no, por otras preocupaciones que tiene el personaje, el autor en sí mismo. Le preocupa mucho que lo manipulen, etc. Porque sus preocupaciones. Pero bueno, hay gente que cree también en una figura de un señor que subió un monte, ascendió y dejó mensajes y todo. Ujú. Pero en algún momento dicen, che, esto es una maniobra de Hollywood, una cosa así, como Mirá. que queda medio... Pero a él le preocupan también estas cosas, no es tan sensible quizás como Ray Bradbury, pero claramente esta película, esta obra, tanto novela, etcétera, habla de un profundo sentir de lo que es la humanidad, y la dimensión espiritual, si hablamos de humanidad, está siempre, De ¿no? la trascendencia, claro. Sí. Bueno, el tema de la libertad, ¿no? El tema de la explotación del hombre sobre otros. Sí. Porque es el tema de la esclavitud, ¿no? Y es clave, ¿no? Como el hombre crea herramientas para que estén a su servicio, pero que terminan de alguna forma siendo iguales a él. El hombre es el lobo del hombre, pareciera. No vamos con frases. Pero bueno, la novela tiene como de eso, la peli instala mucho más esta cuestión de la finitud y del final. Eso creo que es la gran diferencia. Sí, sí. Y lo que te decía un poco al principio, que también yo entreveo como planteos éticos profundos que quizás en el momento en el que el autor escribe la novela quizás no eran tan patentes, o no eran discusiones que estaban instaladas así en la esfera pública, pero hay cuestiones, además de, como vos decías, la pregunta esa de qué nos hace humanos, qué nos distingue, también para mí está la cuestión de hasta cuáles son los límites de nosotros como humanos en tanto creadores y en tanto determinadores y limitadores de vida, ¿no? Y ahí, sí, porque ahí está la cosa, me parece a mí, y esto tiene que ver con debates éticos muy vigentes hoy por hoy,
no les vamos a dar nombre, pero bueno, si hablamos de debates que tienen que ver con el principio de la vida, con el final de la vida, con el cómo se vive también, porque la esclavitud, la trata de personas, todos son cuestiones éticas, ¿no? El maltrato que ejercemos quizás dentro de nuestras sociedades occidentales, en teoría sin esclavitud, también hay diferencias marcadas que nos hablan de bueno, estamos realmente conduciéndonos de manera ética en el manejo de nuestros recursos. Bueno, hay como una cantidad de cosas que a mí me hizo pensar esta película, cómo los humanos estamos sin dudas parados en una posición de privilegio y desde una perspectiva muy, muy, muy cristiana, ¿no? Dios nos dio, ¿no? Ese poder, esa potestad, nos cedió de alguna manera la potestad de manejar este mundo. Y bueno, la pregunta es, pero ¿hasta qué punto tenemos libertades, ¿no? ¿Qué libertades nos tomamos? ¿Hasta qué extremo vamos a llegar en ese poder que nos ha dado Dios? ¿Y en qué punto realmente empieza el poder, ¿entendés? El poder de ese que nos creó. Bueno, ¿hasta qué punto llegamos? Y bueno, si no, lo que viene después de acá es, en realidad es potestad, es derecho de nuestro creador decidirlo, ¿no? Yo lo primero que pensaba al terminar de ver la película era eso, ¿no? En ese término que a veces es tan difícil de explicar y aceptar, que es esa soberanía de Dios, ¿no? O sea, el Dios como creador de todo, a quien todo pertenece, en dos sentidos, ¿no? En el sentido quizás de aquello que nos da un poquito de miedo, porque si yo fui creado por Dios, si mi vida le pertenece a Dios, si Dios decide que en este punto mi vida termine, va a ser así, aunque a mí no me guste. Y también en un sentido de tranquilidad. Y ahí viene otro texto que a mí me había venido a la mente, que es un Salmo 31, 15, ¿no? Un salmo precioso que viene hablando y dice esa frasecita: en tu mano están mis tiempos, que es una manera de decir, en tus manos está mi vida, ¿no? Está en mi principio, en mi final, lo que a mí me pasa en el medio, está en las manos de Dios, ¿no? Entonces yo pensaba en todas estas cosas. Y cómo, bueno, gente que no comparte la fe, que no comparte la interpretación bíblica, o la fe en el texto bíblico como revelación de Dios, quizás, bueno, justamente lo ve completamente diferente, esta cuestión de, bueno, vida, muerte, de hasta qué punto podemos llegar los humanos en ese poder que tenemos en nuestras manos, por ejemplo, a través de la ciencia, por ejemplo, a través de la política, por ejemplo, a través de la toma de decisiones sobre nuestra propia vida, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Mira, dijiste muchas cosas. Perdón. No, espectacular. Tendría que haber anotado para comentarte y demás, ¿no? Pero esto del jugar a ser Dios, Eso. que son frases que se escuchan mucho y creo que del siglo XIX al siglo XX, con todos los avances científicos, tecnológicos y demás, hemos roto muchos límites y muchas barreras como humanidad. Con la guerra. Con la guerra, bueno, ni hablar, las bombas atómicas, ¿no? Y vos sabés que para empezar de pique, y con esto de los límites hasta de dar vida, que mencionabas, hay una segunda película de Blade Runner, Ajá. que hay como una relectura, y justamente estos temas que Philip K. Dick no vio porque él estaba preocupado por otras cosas. Philip K. Dick le preocupaba que lo manipularan, que es real y que no, la tecnología, cómo se usa, si mal o bien. Escribió en la década del 60, ¿no? O sea, cuántas cosas han cambiado. Sí, no, sin duda. Y a él le preocupaba mucho eso y su percepción de la realidad, además porque él tenía un tema de consumo de sustancias, etc. Y no llegó como a estas cuestiones éticas. En la segunda película, hermosa por cierto, distinta, no le fue tan bien como a la primera. ¿Vos decís la del 2017, no? Sí. ¿Está buena? Está muy bien, Mirá. muy bien. Y esa peli lo que plantea es que dar vida no es monopolio de los humanos. Da un paso más entre los límites de los robots y los humanos. Wow. Y está como que este rumor que hubo un gran secreto, que existió algo que pasó ahí, que, bueno, existe la posibilidad que hay una persona que nació fruto de una unión entre un androide y un humano.
Mira. Y eso también genera muchos problemas. Ujú. Porque hay una industria que funciona de retirarlos, eliminarlos, etcétera, pero si pueden dar vida, entonces yo estoy matando. Wow. Y va un poco también ¿Viste? con eso que decías. Como te hace pensar, ¿no? Todo eso. Sí, Nos estamos quedando sin tiempo. como siempre. Sí. ¿Tenés algún otro apunte final que quieras hacer como para invitar a la gente a la lectura o ya nos despedimos? Bueno, yo antes que la lectura los quiero invitar a que vean la peli. ¿Sí? ¿Te parece empezar por la peli? Bueno. Yo lo que pasa es que Ujú. la peli tiene cosas súper interesantes. Ver a Harrison Ford además siempre es lindo, es un actorazo, buen mozo él. La experiencia de escuchar a Vangelis, que vos lo mencionabas, espectacular. Vangelis, vamos a traer un poquito, pero hizo el... Carros de Fuego. Sí, Carros de Fuego. Chariots of Fire. Es espectacular. Y toda esa experiencia para mí es muy conmovedora de ver la peli y cómo va. Pero lo último que quería decir, y con esto que vos mencionabas también, con estas cuestiones de Dios y demás, que tocaste algunos temas como el libre albedrío, cuando estabas hablando. Ujú. Según la versión de peli que vos ves, hay planos, hay escenas que se sugiere que Harrison Ford es un robot y en otras que es un humano. Wow. Entonces también vemos esta cuestión con él, tipo, ¿qué tan libre es él en su misión y en su rol de separar androides? Y esa sensación terrible de Rachel es Rachel. la androide, que cuando se da cuenta, ella jura que es humana y se da cuenta de que no, de que es androide. Esa cuestión del autorreconocer es tremenda, ¿no? Como que te eriza un poco pensarlo, ponerte en el lugar de ella. Sí, los griegos dirían, no sé si sería Aristóteles, amigo Steve, lo invoquemos nuevo. Le pasamos la pelota. Le pasamos la pelota, la anagnólisis era que se llamaba, ¿puede ser? No sé. No Ese sé. momento en el que vos te enfrentás y asumís y te das cuenta de lo que sos, etc. Wow. Rachel es superhumana. Incluso sabiéndose androide y demás, yo creo que ella tiene preocupaciones demasiado humanas. Impresionante, ¿no? Sí. Es un personaje fascinante, Rachel. Podríamos hablar horas y también conectarlo con también lo que se imaginaba de esa película, también esta obra del ser mujer también y demás, porque hay cuestiones también de género y Wow. demás, se la puede ver desde esa lectura. Y sobre todo con esa empatía y esa sensibilidad que nuestro personaje protagonista Ujú. no la tiene, ¿no? Vos hablas de Harrison Ford, es el Sí, el Deckard, personaje. Harrison Ford. Sí, que al principio nos aparece planteado como el héroe, podríamos decir. No sé si catalogarlo como héroe, pero que al final termina siendo como... que se le termina cambiando toda la cabeza, ¿no? Sí. Lo conversamos, ¿no? En esa última escena también como que queda... un poco sorprendido por lo que pasa, pero no vamos a contarlo No. para invitar Sí. a toda la gente. Bueno, entonces pueden ver la película Sí, de véanla. Ridley Scott del año 1982. Déjame chequearlo porque lo tengo anotado por acá. La película, sí, 1982, Blade Runner. O pueden ir directamente al libro si son más de la literatura. El libro se titula con una pregunta. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Del año 1968, escrito por Philip Dick. Y entonces, bueno, ahí está la recomendación para pensar, para que la cabeza nos explote, para reflexionar, como vos decías. Te agradecemos mucho, ha estado con nosotros en este club de lectura, ha vuelto en un regreso muy esperado, el licenciado Joaquín de León, quien es, bueno, licenciado en Comunicación, Opción, Publicidad, magíster en Dirección Comercial y Marketing. Siempre un gusto escucharte con estos aportes de literatura que, bueno, por ahí no son... los más conocidos dentro de cierto público, podríamos decir, pero siempre nos hace bien entonces conocer todo el espectro de lo que se ha escrito a lo largo de la historia, ¿verdad? Gracias, Joaquín. Gracias a vos. Vamos entonces a cerrar recordándole a quienes nos están mirando y quienes nos están escuchando, por favor, suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar el me gusta en este video, dejarnos sus comentarios, porque nos enriquece un montón. Siempre decimos saber cómo les están impactando estos temas, saber de sus intereses de pronto por otros temas, porque eso también está bueno. Me interesa tal libro, bueno, buscamos quien pueda compartir sobre ese texto, sobre ese libro. También es posible establecer su contacto y conocer nuestras novedades en nuestra página de Instagram.
Club de Lectura RTM. En YouTube también somos Club de Lectura RTM y bueno, encuentran nuestro formato audio en Spotify, por ejemplo, también, o estamos todos los sábados 21 horas por el 610 AM, Radio Rural de Uruguay, en el espacio de Radio Transmundial Uruguay. Así que bueno, hasta la próxima, ¿será, Joaquín? Hasta la próxima. ¿Volvés? Bueno, a animarse a leer, ¿eh?